Eh, Buenas tardes, compañeros. A continuación les expondremos el tema del diseño y elaboración de instrumentos de recolección de datos de la asignatura Taller de Investigación 2, el catedrático, el ingeniero Andrés Márquez Lara y los alumnos integrantes Patricia García Martínez, Pedro Alfonso Méndez Pérez, del semestre séptimo de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Son los recursos del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos o problemas en cuestión y de manera dar información útil. Existen diferentes instrumentos para recopilar información que se utilizan según el propósito. El diseño adecuado de estos instrumentos es esencial para llegar a conclusiones viables y válidas. ¿Qué es lo que se recopila? Cualquier información o dato referente al contenido de la tesis que elaboramos en consonancia directa con el problema planteado, la verificación de las variables y la hipótesis formulada. La naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación. Debemos indicar que la aplicación de un instrumento no excluye a otro por cuanto puede ser que los complemente. Por ejemplo, una entrevista puede ser ampliada con una observación directa de los hechos. Es importante recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima con con la variable o las variables formuladas. Ella la vamos a tratar de descomponer, analizar y estudiar a partir de ese instrumento. Como primer instrumento tenemos la encuesta, ya que esta es una técnica de recolección de datos que da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar las encuestas por teléfono, por correo, encuesta personal o encuestas online. El cuestionario. El cuestionario es una herramienta diseñada para la recolección de datos cuantitativos y se utiliza mucho en la investigación, ya que es un buen instrumento de investigación para la recolección de datos estandarizados y hacer generalizaciones. Los cuestionarios pueden proporcionar respuestas rápidas. El diseño del cuestionario debe reflejar los objetivos de la investigación. La entrevista, ya que estas son unas herramientas principalmente para la recolección de datos cualitativos y son populares como instrumentos para recopilar información debido a su flexibilidad. Las interacciones que se generan en una entrevista pueden presentarse de forma estructurada o semiestructurada para generar ideas y conceptos. Para planificar y considerar una entrevista se tienen en cuenta los siguientes factores: exhaustividad, tacto, precisión, exactitud y confidencialidad. Las entrevistas requieren habilidades especializadas por parte del entrevistador, que tendrá que tener una buena relación con el entrevistado para garantizar que realmente se colecten y transcriban eficazmente un conjunto de datos cualitativos muy detallados y válidos. Observación. Esta consiste en observar a los individuos en su entorno natural o en una situación que se produce de forma natural. Los observadores pueden recolectar datos a través de notas de campo, grabaciones de video o de audio que puedan analizarse mediante herramientas de análisis cualitativo. Se codifican las observaciones para obtener datos numéricos exactos
ya que pueden analizarse mediante un enfoque cuantitativo. Observación de campo experimental. La observación de campo experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular a, a las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica. Puede utilizarse como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Análisis documental. Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando es que en estas últimas se obtienen datos de fuente primaria. En cambio, mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. Por ejemplo, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de datos, aplicarlos de la manera adecuada. Grupos focales. Este método cualitativo consiste en llevar a cabo una reunión donde las personas puedan opinar y resolver un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre el mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si logras crear un entorno seguro, podrás tener opiniones honestas de tus participantes y observar reacciones y actitudes que no se pueden utilizar con otro plan de recolección de datos. Los documentos y registros. Estas técnicas consisten en examinar los datos presentes en documentos ya existentes como base de datos, actas, informes, registros de existencia, entre otros. Por lo tanto, lo más importante para este método es la habilidad para encontrar, seleccionar y analizar la información disponible. Es necesario tener en cuenta que la información recopilada puede dar información inexacta o incompleta. Por este motivo, debe ser analizada en relación con otros datos para que pueda ser útil a la investigación. Etnografía. La etnografía es una técnica cualitativa en la cual se ejerce una observación continuada del grupo social que se desea analizar. En ella, el investigador lleva un diario de sus observaciones y también emplea otras técnicas como entrevistas y grupos focales para complementar. Su propósito es comprender a profundidad las dinámicas sociales que se desarrollan dentro de un grupo determinado. Sin embargo, existe una polémica en torno a su objetividad por la dificultad de separar completamente al investigador de su objeto de estudio. La técnica Delphi consiste en indagar a una serie de expertos en un tema determinado para orientar la toma de decisiones. Toma su nombre de oráculo de Delfos, que era una fuente a la que se acudían los griegos para obtener información sobre su futuro y así orientarse para la toma de decisiones. Con el fin de obtener resultados precisos, los expertos son consultados a través de un cuestionario. La respuesta recibida se cuantifican y se analizan como información cuantitativa. Conclusión. Los instrumentos de recolección de datos son muy útiles en la formulación de una investigación, ya que a partir del análisis de estos datos podemos darnos una idea de la dimensión del problema que se tiene o que será investigado y por tanto es importante aplicarlos de manera adecuada para así darles una posible solución
o encontrar dónde está el problema.